Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con los conceptos básicos de redes. Vamos a hablar un poco sobre los sistemas operativos. Cualquier dispositivo final o dispositivo de red va a tener un sistema operativo. Por ejemplo, en mi computadora yo utilizo el sistema operativo Windows. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para que el equipo pueda interactuar y hacer las funciones que nosotros deseemos. Por ejemplo, si yo tengo una computadora y no le instalo ningún sistema operativo, solamente le armé, le puse la placa madre, el procesador, la RAM, lo que sea, y la enciendo, no voy a poder ejecutar el Word o el Excel debido a que no cuenta con el sistema operativo, el cual le va a ayudar a realizar estas tareas. El sistema operativo se va a dividir en tres partes: el shell, el kernel y el hardware. El hardware va a ser la parte física del equipo, ya sea tu teclado, el mouse, el monitor, tu placa madre, la RAM, etc. El kernel va a funcionar como una especie de traductor entre el shell y el hardware. Es decir, cualquier cosa que yo ejecute en el shell, el kernel lo va a traducir para que el hardware pueda entenderlo y pueda ejecutar esta tarea. Y de forma viceversa, el hardware cuando yo ejecute alguna tarea a través del hardware, el kernel lo va a traducir para que el shell lo pueda entender y me lo pueda mostrar. El shell es la interfaz de usuario que permite solicitar tareas específicas del equipo. En este caso el shell puede ser vía CLI o vía GUI. Si nos referimos a una CLI, es una Command Line Interface o una línea de interfaz de comando, y la GUI es la Graphical User Interface, la cual va a ser una interfaz de modo gráfico. Para entender un poco mejor cómo funciona el kernel, yo por ejemplo en mi PC Windows, en mi teclado, presiono la tecla de Windows y se abre la barra de tarea de Windows. Voy a escribir bloc de notas, por ejemplo, y aquí ya me empieza a teclear o a aparecer que estoy escribiendo bloc, y aquí me dice, mira, la mejor coincidencia que tengo es el bloc de notas. Le doy clic y se abre el bloc de notas. ¿Qué ocurrió aquí? Básicamente presioné la tecla Windows, y al presionar la tecla Windows en mi hardware, ¿vale? Yo presioné la tecla Windows, vamos a hacer la ventanita, la presiono y él le va a decir al kernel, oye kernel, han presionado la tecla Windows. El kernel le va a decir al shell, wey, como han presionado la tecla Windows, tú en pantalla debes mostrar la barra de tarea de Windows. Es por ello que el kernel va a funcionar como una especie de traductor entre el hardware y el shell. Es el que va a interactuar entre ambos para que se puedan ejecutar las tareas de forma correcta. Ahora vamos a hablar de cómo interactuamos con un sistema operativo. Como les mencioné anteriormente, podemos interactuar a través de el CLI, la Command Line Interface, o a través de GUI, la Graphical User Interface. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que la interfaz gráfica tiende a ser un poquito más amigable con el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi Windows, si yo quiero acceder a una carpeta, simplemente doy clic aquí, en explorador de archivos, y quiero ingresar al disco local E, y aquí por ejemplo entro a la carpeta de Riot, Valorant, Live, y acá me sale el Valorant.exe, que es un juego, le doy doble clic y se ejecuta el juego. Si se dan cuenta es bastante sencillo, simplemente doy clic y navego entre las carpetas. Esto es a nivel gráfico, pero a nivel de comandos también puedo acceder a los archivos de esta carpeta. En este caso abro mi CMD, que es la interfaz de comando de Windows, me dirijo al disco E, pongo E dos puntos, vemos que ya estamos dentro del disco E. Si le pongo dir, me va a salir qué carpetas tengo en este disco. Ven que tengo tres carpetas: Epic, Riot Games y Steam Library. Si recuerdan, yo le di clic donde dice Riot, entonces vamos a acceder a la carpeta Riot. Aquí el comando sería cd Riot Games, ingresamos, dentro de la carpeta Riot tenemos la carpeta Valorant, ingresamos a ella, cd Valorant, damos otro dir, dentro de la carpeta Valorant estaba la carpeta Live, accedemos, cd Live, si le damos un dir,
vemos que aquí está el archivo valorant.exe. Si se dan cuenta, a través de la línea de comandos, que dice que estoy en el disco local E, Riot Games, Valorant y Live. Si lo vemos a través del modo gráfico, aquí arribita, vemos que estamos en el disco local E, la carpeta Riot Games, Valorant y Live. Es la misma vista, o sea, hemos ingresado al mismo destino, pero lo hemos hecho de dos formas distintas. Si se dan cuenta, es mucho más amigable ver iconos, carpetitas, así todo ordenadito y bonito, a diferencia de verlo por línea de comandos. O sea, estamos en el mismo punto, pero esta forma de aquí es mucho más amigable para un usuario final. En cambio, si ya estás familiarizado con la línea de comandos, quizás se te haga mucho más sencillo ingresar a tu carpeta de esta forma. Esta va a ser la gran diferencia entre el CLI y el GUI. El GUI tiende a ser mucho más amigable. La otra diferencia es que como el GUI es mucho más amigable, me tiene que poner colorcitos, no sé, iconos bonitos para yo no perderme, lo que sea, me va a empezar a consumir recursos del CPU, me va a empezar a consumir más procesamiento. En el caso de la línea de comandos, como es una interfaz mucho más sencilla, mucho más simple y solamente es puro texto, no me va a consumir tantos recursos. Dependiendo del fabricante, en los equipos finales, dependiendo del fabricante en los equipos intermedios, ya sea switches, routers o firewall, el fabricante me va a dar las opciones de configurarlo a través de la línea de comandos o a través de una interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una interfaz gráfica de FortiGate, que es un fabricante de firewalls, y vemos que para configurar el equipo él me permite hacerlo a través de una página web o una interfaz gráfica, donde simplemente acá yo veo todo bonito, doy clic donde dice por ejemplo interfaces, se abre esta ventanita y acá veo la configuración de cada una de ellas. En el caso de Fortinet también me va a permitir hacer la configuración a través de línea de comandos. En el caso de los equipos switches y routers de Cisco, estos no cuentan con una interfaz gráfica. Por lo general, cuentan con una interfaz de línea de comandos. Esta es una pequeña imagen que indica cómo se puede descargar un iOS de Cisco, un sistema operativo para un router o switch de Cisco. Básicamente entramos a la página de Cisco, a Software Download Cisco, software.cisco.com. Vamos a ir a la parte que dice Software Download y aquí es donde vamos a poder descargar los distintos sistemas operativos que maneja Cisco para sus equipos. La única observación sobre esto es que requerimos tener un usuario y contraseña de Cisco y ser partner para que nos permita descargar estos archivos. Si no somos partner, no nos va a dejar descargar estos archivos. Ahora vamos a ver los métodos de acceso a través de línea de comandos. Tenemos tres métodos de acceso: el método por consola, el método Secure Shell o SSH y el método por Telnet. El método de consola por lo general es el que se utiliza para acceder por primera vez a un equipo. Es decir, nos llega un nuevo equipo switch, lo sacamos de la caja y nos vamos a tener que conectar a través del puerto consola, que es un puerto físico en el equipo, para poder configurarlo por primera vez. El acceso por SSH y Telnet, este va a ser un tipo de acceso que se realiza a través de la red, por lo tanto va a consumir recursos de networking y estos ya se deberían haber preconfigurado para nosotros poder ingresar. La diferencia entre SSH y Telnet va a ser que el SSH utiliza el puerto 22 para la conexión y el Telnet va a utilizar el puerto 23. Otra gran diferencia es que el SSH es un protocolo seguro debido a que va a encriptar nuestro tráfico. Es decir, si alguien captura nuestro tráfico por algún motivo, no va a poder ver qué es lo que hemos hecho, porque este tráfico va a estar encriptado. A diferencia del Telnet, que este va a mostrar todo lo que hemos hecho en texto plano. ¿A qué me refiero con texto plano? Supongamos que alguien capturó mi sesión Telnet. Vamos a cerrar todos estos blocs de notas que están de más. Vamos a abrir este bloc de notas, por ejemplo.
Y yo me conecté a un dispositivo router, un switch por telnet. El router me va a preguntar, oye, ¿cuál es tu usuario y contraseña? Yo voy a decir, no sé, mi usuario es Pepito. Y mi contraseña es 1234. Cuando un atacante capture este tráfico, si es que me ha conectado por telnet, él lo va a ver así. Él simplemente va a verlo en texto plano, va a ver, oye, en username esta persona escribió Pepito y en contraseña él escribió 1234. Con esto él ya tendría mis credenciales y lo podría utilizar para conectarse al equipo. ¿Qué es lo que ocurre con SSH? Yo escribo Pepito otra vez y mi contraseña 1234. Pero si él captura mi tráfico a través del SSH, él va a ver que yo no escribí Pepito, sino él va a ver que escribí, no sé, un símbolo de dólar, una R, una H, un porcentaje, un más, un 4, una T y un 6. Y cuando escribí mi contraseña, él va a ver simplemente caracteres, símbolos, asteriscos, puntos, lo que sea. Entonces el atacante no va a poder descifrar mi usuario ni mi contraseña. Esa es la diferencia entre el SSH y el telnet. Generalmente el SSH es un protocolo seguro y el telnet no encripta el tráfico y es por eso que podría ser visible para cualquier atacante que capture esa sesión. Ahora vamos a explicar cómo nos conectamos por el puerto de consola. Cuando nosotros abramos nuestro equipo router o switch nuevo de fábrica de su caja, vamos a ver algo similar a esto. Vamos a ver que estos son los puertos a través de los cuales nosotros vamos a brindar el servicio y vamos a ver un puerto especial que dice consola ahí arriba. Aquí lo hemos cortado, le vamos a hacer un zoom y vemos que acá tiene un puerto que dice consola. Si se dan cuenta, acá tiene una flechita para abajo. ¿Qué significa esta flechita para abajo? Que el puerto consola es este. ¿Qué significa esta flecha al costadito? Que este puerto también podemos utilizarlo para conectarnos por consola. ¿Qué ocurre? Ustedes dirán, oye, pero este es un puerto de red. Sí, es un puerto de red, pero no tiene las mismas funciones que un puerto de servicio. Es por eso que generalmente viene etiquetado de una forma distinta para que no cometamos algún error. ¿Qué tipo de cable utilizamos para conectarnos por consola? Vamos a utilizar unos cables especiales, llamados cables de consola. Aquí tenemos diversos cables de consola. Por ejemplo, si regresamos a la imagen anterior, vemos que aquí este puerto de consola es como si fuera un USB pequeño, se llama mini USB. Si vemos, aquí tenemos el mini USB, este va a ir conectado al equipo físico, al switch o al router, y este USB va a ir conectado a nuestra laptop. Sobre el otro cable que tenía un puerto de red, pues básicamente este va a ser el cable que va a conectarse a ese puerto de red y este iría a nuestra laptop o PC. Este cable de aquí es algo antiguo. Este es similar al USB con este puerto de red. ¿Qué ocurría? Que antes las PCs traían un puerto serial, el cual podría ser este, se conectaba a nuestra PC antiguamente y este se conectaba al router. También hay unos routers o switches mucho más antiguos que en vez de tener puertos de red o puertos mini USB, van a tener puertos seriales. En este caso ya el cable sería el serial hacia el router y el USB, bueno, acá iría un USB hacia nuestra PC. Para conectarnos por consola a estos equipos no basta solo con conectar el cable y ya. Nosotros vamos a tener que acceder a la línea de comandos de este equipo. Para acceder a esta línea de comandos vamos a utilizar programas de emulación de terminal. Estos programas de emulación de terminal puede ser, por ejemplo, el PuTTY, el SecureCRT, el Teraterm o el MOBA Xterm. Estos programas los vamos a tener que descargar en nuestro dispositivo, en nuestra laptop o PC, para poder acceder por consola al equipo. Esta imagen de aquí es del MOBATerm. Por ejemplo, supongamos que yo me conecté a un equipo por consola. Entonces lo que voy a hacer es abrir mi terminal. Este es mi MOBA Xterm. Voy a ir aquí a sesión. Voy a darle donde dice nueva sesión. Y aquí me va a decir cómo te quieres conectar. Por SSH, por Telnet, por RCH y un montón de protocolos más. Cuando nosotros nos conectemos por consola, este también va a ser conocido como puerto serial.
Entonces vamos a decir, estoy haciendo una conexión serial. El equipo me va a decir cuál es la velocidad, los BPS. Generalmente en los equipos es 9600. Esto también es modificable por configuración en el equipo, luego vamos a ver cómo modificarlo. Y me va a decir cuál puerto serial estás utilizando. Obviamente a mí no me va a salir ninguno, porque no tengo algún equipo conectado, pero por lo general estos puertos se llaman COM. Y luego viene un numerito, COM3, COM1, COM4. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo identificar cuál es mi puerto COM cuando ya conecté mi dispositivo? La forma sencilla sería ingresar a nuestro administrador de archivos. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Fortnite. Vamos a este equipo. Y en este equipo le vamos a dar en administrar. Se va a abrir esta ventanita. Vamos aquí en administrador de dispositivos. Y aquí va a salir una opción que se va a llamar dispositivo de conexión serial o puerto serial. Así como aquí sale el USB, controladoras de bus de serie universal. Y aquí, por ejemplo, sale que tengo un puerto USB 3.0. En este caso, cuando tú conectes tu cable serial, va a salir puerto COM3, COM5, COM1, el que quieras, o el que te salga. Entonces te vas a redirigir nuevamente a tu MOBA o a tu terminal que hayas descargado y vas a decirle, bueno, mi COM es el COM10, por ejemplo. Le doy COM10, selecciono la velocidad que sea 9600 y le doy OK. De esta forma ya nos conectaríamos por consola al equipo. En este caso yo no lo hago porque no tengo ningún equipo conectado. Vamos a regresar a la diapositiva. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los comandos principales o los modos de comandos principales que existen en Cisco. En Cisco van a existir dos modos de comando principales: el modo de usuario o el User Exit Mode y el modo privilegiado. Estos se van a diferenciar únicamente porque cuando nos conectemos al equipo, si es que estamos en el modo de usuario, nos va a salir el nombre, ya sea switch o router del equipo, y nos va a salir este simbolito de símbolo menor. Y cuando estemos en el modo privilegiado nos va a salir este símbolo de hash o el michi o numeral. Ahora vamos a conectarnos a un equipo switch en nuestro laboratorio. Anteriormente ya habíamos explicado cómo levantar nuestro EVNG a través de nuestro VMware. En este caso he levantado mi VMware o mi EVNG, que dice cuál es la IP, la 192.168.18.185. Vamos a abrir un navegador web. Vamos a escribir esa IP, 192.168.18.185. Vamos a ingresar al EVNG. El usuario es admin, la contraseña es EV. Vamos a crear un nuevo laboratorio, add new lab. Le vamos a poner un nombre cualquiera, lab 1. Le vamos a dar guardar. Y aquí vamos a llamar a nuestro objeto. En este caso va a ser un Cisco IOL, por ejemplo. Le damos... Bueno, en mi caso este es un equipo switch. Acá nosotros vamos a poder seleccionar la imagen que queramos que salga en nuestra topología de laboratorio. Para respetar las imágenes que habíamos mostrado anteriormente para hacer las topologías, vamos a seleccionar una imagen de un switch o que parezca un switch. En sí esto no es muy mandatorio que digamos, por ejemplo, este switch. Esto solamente es una imagen, así que no afecta en nada la configuración. Le damos guardar y vemos que aquí se creó nuestro switch. Vamos a inicializarlo, vamos a darle Start. Vamos a ingresar por consola. Cada vez que se encienda nuestro equipo router por primera vez, siempre nos va a salir este mensaje. O sea, que está cargando la data, los archivos, y nos va a decir, presiona Enter para iniciar. Si le damos Enter, vamos a ver que hemos entrado al switch y estamos en el modo de usuario, debido a que acá está el símbolo menor, de menor.
Para ingresar al modo privilegiado vamos a tener que escribir, en el caso de Cisco, el comando configure terminal. No, perdón, enable. El configure terminal lo vamos a usar después. Vamos a ingresar a enable. Una vez que pongamos el enable, vamos a visualizar que ya no está el símbolo de menor, sino que acá aparece un hash o un michi o el símbolo de numeral. Eso significa que ya estamos en el usuario privilegiado. A través del usuario privilegiado vamos a poder ejecutar el comando para configurar nuestro equipo por primera vez. En este caso vamos a escribir el comando configure terminal, le vamos a dar enter y vemos que ya estamos en el modo configuración, porque aquí nos indica que estamos en el modo de configurar el equipo, en el modo config. Para salir de este modo vamos a escribir exit para salir. Otra vez le vamos a dar exit y cuando le demos exit vamos a ver que ya nos hemos desconectado de nuestro equipo. Para volver a conectarnos presionamos la tecla enter y ahora escribimos enable. Pero antes de escribir el enable vamos a ver cuál es la diferencia entre el modo de usuario y el modo privilegiado. Si vemos, en el modo usuario le podemos dar un signo de interrogación para que nos diga qué comandos tenemos disponibles. Vamos a hacerlo nuevamente, signo de interrogación, le damos enter y nos dice, tú puedes ejecutar estos comandos: access enable, access profile, clear, connect, etc. Y aquí al costadito te va a indicar una descripción de qué es lo que realiza cada comando. Cuando aparezca este símbolo de more, nosotros tenemos tres opciones. Darle enter para que nos muestre una línea, la que sigue, por ejemplo path, ping y así. Si le damos barra espaciadora nos va a mostrar toda la data restante. Se dan cuenta que ya me mostró todo de golpe. O si le damos signo de interrogación y presionamos cualquier tecla, simplemente se corta la sesión. O sea, ya no nos muestra todas las opciones. Volviendo al ejemplo, vamos a darle signo de interrogación y vemos que nos da todas estas opciones. Les mentiría si les dijera qué es lo que hace cada comando. Por lo general, cuando yo no conozco algún comando o no sé qué es lo que hace este comando, me ayuda bastante el signo de interrogación. Por ejemplo, escribamos show, porque acá dice que el show nos permite ver la información del sistema. Escribamos show. Si le damos enter, nos va a dar un error. ¿Qué es lo que ocasiona este error? Que aún nos falta introducir algunos valores o algunas variables en el comando. Vamos a darle show, signo de interrogación. Igual el equipo también nos lo sugiere. Perdón, voy a darle enter nuevamente. Nos dice escribe show, signo de interrogación, para que te muestre una lista de los siguientes subcomandos. Show, signo de interrogación. Y acá vemos que nos da la opción del AAA, ARP, auto, backup, etc. Le seguimos dando barra espaciadora para que nos muestre todas las opciones. Y vemos que tenemos varias opciones en el equipo. Por ejemplo, show version. ¿Para qué nos sirve? Nos dice ver show version. Nos permite o nos muestra la información de hardware y software de nuestro sistema. Si le damos show version, le damos enter. Y aquí nos va a indicar, oye, tu equipo tiene 1024 kilobits de memoria NVRAM. Su sistema operativo, la imagen del sistema es esta imagen, que era donde habíamos grabado nuestro iOS anteriormente. En la carpeta OPT, UnetLab, Addons, IOL, y estamos utilizando la imagen que se llama i86bi. Cuando accedamos a nuestro modo de usuario privilegiado, Enable, aquí vamos a tener muchas más funciones. Por ejemplo, aquí yo puedo ejecutar un comando que se llama show IP interface brief. Este comando nos permite ver las interfaces de nuestro dispositivo. Este comando, si salimos con disable para regresar al modo de usuario, si yo ejecuto el mismo comando, show IP interface brief, me va a salir un error. Bueno, en este caso no me salió el error, pero hay ciertos comandos en el modo privilegiado que no se pueden utilizar en el modo usuario. Regresando, vamos a dar enable. Para configurar nuestro equipo, vamos a configure terminal. Y supongamos que queramos configurar una interfaz virtual, una interfaz VLAN.
¿Cuál sería el comando? Ponemos interfaz VLAN 1, por ejemplo. Vemos que el prompt ya cambió. Ya nos dice que no estamos, que estamos dentro de la configuración. Si ven aquí, dentro de la configuración, pero ahora estamos configurando una interfaz. Si salimos y vamos a una interfaz física, interfase, por ejemplo, Ethernet 00, y le damos Enter, nos va a decir lo mismo. Estamos en el modo configuración, pero ahora estamos asociándonos a una interfaz. Con esto vamos a explicar unos comandos básicos, simplemente para poder interactuar más con la configuración a través de la línea de comandos. Le vamos a dar exit, le vamos a dar exit, y por ejemplo en el modo privilegiado, en este que tiene el simbolito del numeral, si yo le doy el comando interfase VLAN 1, me va a salir un error porque me dice esta opción o este comando no está habilitado en tu modo privilegiado. Si le damos signo de interrogación para ver qué tenemos en el modo privilegiado, vemos que tenemos muchas más opciones que en el modo anterior. Pero si buscamos con la letra I, tenemos IFMGR, IP, pero no tenemos el comando interfase. Entonces vamos a ingresar otra vez, vamos a darle primero show IP interface brief para ver nuestras interfaces. Vemos que aquí ya tenemos la interfaz VLAN 1 creada, la que acabamos de crear hace un momento. Esta es una interfaz virtual. Si lo queremos ver de manera física, nuestro equipo switch tiene 4 puertos, el 0, el 1, el 2 y el 3, y esta interfaz VLAN 1 es una interfaz virtual, a la cual nosotros no vamos a poder conectar un cable como tal, ya que no existe de manera física o de manera real, solamente existe de manera virtual. Otra consideración que tenemos que tener sobre los equipos Cisco es que estos equipos no guardan la configuración de forma automática. Por ejemplo, ustedes han visto que yo he creado esta interfaz VLAN 1. Aquí está, ¿no? Show IP Interface Brief, VLAN 1. ¿Qué ocurre si yo por A o B motivo estoy configurando y se va la energía eléctrica, se apaga el equipo? Supongamos aquí, le decimos stop, es decir, se apagó el equipo. Se desenchufó por A o B motivo. Cuando el equipo encienda nuevamente, vamos a darle doble clic, abrir. Si ingresamos al modo privilegiado, le damos show IP interface brief, vemos que ya no existe la interfaz VLAN 1. ¿Esto por qué ocurre? Porque no hemos grabado la configuración. Es decir, si no grabamos la configuración, el equipo se apaga y se vuelve a encender. En el caso de Cisco, la configuración no se va a mantener. Tenemos que grabarla. ¿Cómo podemos validar que este equipo recién se ha encendido? Podemos utilizar el comando show version. Vamos a utilizar el símbolo del pipe, el cual nos va a permitir diferenciar o hacer un match entre nuestra petición. Le vamos a escribir el comando include y luego vamos a poner uptime. El uptime nos indica que este equipo lleva encendido 1 minuto. ¿Qué pasa si yo no pongo el pipe? Voy a darle show version simplemente, enter, y se darán cuenta que me muestra toda esta información. Show version, Cisco IOS software, qué versión de iOS tiene, el copyright de Cisco. Acá recién me indica este switch está encendido 1 minuto. Esta imagen donde está ubicada en mi carpeta de mi máquina virtual. Un testamento de Cisco diciéndome que este producto contiene criptografía, que está de acuerdo a la ley, X y cosas. ¿Para qué me sirve el pipe? Para simplemente buscar algo que a mí me interese. Si yo le doy show version nuevamente, le doy signo de interrogación, me dice que con el pipe yo puedo modificar la salida o la información que me brinda el equipo. Por ejemplo, le doy el pipe y si le doy signo de interrogación me dice tienes varias opciones. La opción que se llama append, begin, count, exclude, include, y cada una de estas funciones va a ejecutar
distintas tareas. Por ejemplo, si yo pongo otra vez show version include uptime, simplemente me muestra la línea donde se vea la palabra uptime que lleva encendido 2 minutos. Pero ¿qué ocurre si en vez de include le doy section include uptime o Beijing uptime? A diferencia de antes, que solamente me mostraba la palabra switch uptime 2 minutos, ahora con el Beijing uptime me va a mostrar desde donde inicia la palabra todo lo que se contenga. O sea, es decir, todo el mensaje completo. Si comparamos con el show versión anterior, vemos que aquí nos mostraba el Cisco IO software y toda esta cosa. Cuando yo le digo Beijing uptime, todo esto lo voy a omitir y solamente me va a mostrar desde donde dice switch uptime hasta abajo, es decir, toda esta parte. Es por ello que este pipe nos va a ayudar cuando queramos ver alguna información específica. Volvamos a ver esto. Supongamos que yo quiero ver la configuración de mi equipo, show running config. Para ver la configuración en un equipo Cisco es show running config. Vemos que aquí me muestra la versión del equipo, el spanning tree, las interfaces, si es que hay algo configurado, X cosa. Pero supongamos que yo no quiero ver el show run completo, a mí solamente me interesa ver lo que venga debajo de la interfaz Ethernet 00. Entonces yo pongo show running config, el pipe, Beijing Ethernet 00. Y ahora me muestra todo lo que viene de la palabra Ethernet 00. Ya no me muestra toda la configuración, sino que solamente esto que es lo que a mí me interesaba ver en su momento. Otra característica del software Cisco es que si por A o B motivo no queremos escribir la palabra completa, por ejemplo, yo normalmente escribo configure terminal, no queremos escribirlo completo, simplemente escribimos CON, presionamos Tab, o CONF, presionamos Tab, y en automático, completa la palabra. Ahora es configure. Ya no escribo terminal, sino escribo term. Le doy tab y completa en automático terminal. ¿Qué ocurre si configure? Yo le doy signo de interrogación. Me va a decir, tú configure, puedes escribir configure terminal, el cual te va a llevar a la opción de configuración de las interfaces. Configure memory para configurar la memoria NVRAM del equipo y diferentes opciones. También podemos no escribir completamente el comando. Por ejemplo, acá yo escribo configure terminal, le doy tab y entré a la opción de configuración. A veces por escribir más rápido o ahorrar tiempo, yo no escribo configure, sino escribo configure term, le doy enter y de igual manera he ingresado al modo configuración. Es por eso que quizás van a ver que yo no escribo completamente el comando. Por ejemplo, en vez de escribir show IP interface brief todo completo, para ahorrarme tiempo simplemente escribo show IP interface brief o BR y me muestra el mismo resultado. O a veces simplemente puedes escribir SH IP interface BR y te muestra el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el iOS de Cisco de forma automática empieza a buscar cuáles son las palabras más cercanas a los que tú has escrito y de esta forma ya no es necesario escribir el comando. Pero como este es un video tutorial desde cero, vamos a tratar de escribir los comandos de forma completa para que no haya algún error. Otra característica que podemos hacer en los switches Cisco a través de la línea de comandos es que le podemos poner un nombre. Por ejemplo, supongamos que acá vamos a agregar otro switch, agrego otro nodo, otro Cisco, IOL, este de aquí, el mismo iOS, o ya que sea con la imagen del router. Lo encendemos, vamos a abrir el prompt, le damos enter
y vamos a abrir el R1. Vamos a dar exit. Vamos a darle enter. Si es que visualizan, estamos en dos equipos distintos, ¿no? Acá arribita dice R2, hace referencia a este equipo, y R1 hace referencia a este equipo. Pero a nivel de configuración se ven igual, ¿no? Acá dice switch, acá dice switch. A veces por la premura del tiempo, las cosas que tenemos que hacer, no nos fijamos en qué equipo estamos conectados. Es por eso que es recomendable ponerle el nombre al equipo. ¿Cómo le ponemos un nombre al equipo? Sencillamente entramos al enable, configure terminal, y el comando aquí sería hostname. Y a este le ponemos switch 1, por ejemplo. Le damos enter y ahora vemos que ya no se llama switch, sino que se llama switch 1. Y a este equipo lo mismo, enable, configure terminal, hostname. Como este es otro switch, le vamos a poner switch 2. Ahora vemos que este equipo, el R2, se llama switch 2. Es así que nos podemos identificar o dar cuenta en qué equipo estamos configurando o dónde estamos ejecutando nuestros comandos. Ya que ya tienen un nombre predefinido, ya podemos identificar cuál equipo es en el que estamos ejecutando. Ahora, como les mencioné anteriormente, cuando se reinician estos equipos, se desconecta la energía o lo que sea, la configuración se pierde. Queremos mantener esta configuración, por ejemplo. Para grabar esta configuración, salimos del modo configuración. Estando en el modo privilegiado, vamos a escribir el comando copy running config hacia la startup config. ¿Qué nos quiere decir este comando? Running config es la configuración que se está ejecutando actualmente en el equipo. Y el startup config es la configuración que va a iniciar el equipo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el equipo se apaga y se vuelve a prender, él dentro de su memoria RAM, de su memoria NVRAM, va a buscar qué configuración tiene guardada. Esta configuración va a estar en un archivo que se llama startup config. Es por ello que lo que yo le estoy diciendo es, lo que se está ejecutando ahora, cópialo a la startup config. Destination file name, startup config, sí. Nos dice que se ha grabado con éxito. Vamos a ver la diferencia. A este le pusimos el nombre, switch 2. Vamos a cerrar la consola, cerrar, aceptar. Vamos a apagarlas, stop, stop. Ya se detuvieron. Las iniciamos. Vamos a iniciar el R1 aquí y vamos a iniciar el R2 aquí. ¿Dónde está el R2? R1, aquí está. Vamos a darle enter. Vemos que el R2 se quedó con el nombre de fábrica que anteriormente tenía, que era switch. Pero en el R1, como grabamos la configuración, se sigue llamando switch 1. Es por eso que si queremos que acá también se grabe la configuración, entramos al enable, configure terminal, configure terminal, hostname, y le vamos a poner un nombre, switch 2, otra vez. Ahora ya está con el nombre de switch 2. Para evitar de que se pierda la configuración cuando lo apaguemos o desconectemos el equipo, lo mismo, copy running config al startup config. O sea, copiar la configuración que se está ejecutando ahora en este equipo a nuestra configuración de inicio cuando el equipo se encienda. Le damos que sí, le damos enter y ya se grabó la configuración. Un comando más corto para grabar esta configuración es el comando write. Este comando write también nos permite grabar la configuración que se está ejecutando actualmente en el equipo en nuestra configuración de inicio. Para ya no escribir copy running config to startup config, le podemos dar write. Por ejemplo, vamos a hacer el cambio. Configure terminal. Hostname ya no se va a llamar switch 2, sino se va a llamar switch 3, por ejemplo. Le damos exit. Vemos que acá dice switch 3. Y en vez de darle copy running config startup config, vamos a escribir el comando write.
le damos Enter, se ejecuta, cerramos, aceptamos, vamos a detener la máquina, la volvemos a encender, ingresamos al equipo, vamos a ingresar también al R1 y vemos que se quedó con la configuración del switch número 3 o con el nombre switch 3. Los dos comandos sirven para la misma opción, copy running config o write, pueden utilizar cualquiera de los dos. Acá enable para entrar al modo privilegiado, configure terminal para entrar a la configuración y acá le vamos a cambiar el nombre nuevamente, hostname switch 2. Y vamos a escribir write para que se grabe la configuración. Ahora se preguntarán, pues cualquiera puede ingresar al switch, ya que no tiene usuario ni contraseña. Cualquier persona puede ingresar al equipo y modificarlo y no nos vamos a enterar. Para esto vamos a explicar cuáles son los comandos para crear una contraseña en el equipo Cisco. Primero vamos a crear un usuario. ¿Cómo creamos un usuario? Entramos al modo configuración, configure terminal. Para crear el usuario es username, el nombre de usuario. En este caso que nuestro usuario sea admin. En caso no sepamos qué comando continúa, le damos signo de interrogación y nos va a decir, pero mejor vamos a poner el comando username, le damos signo de interrogación y nos dice escribe una palabra, el cual va a ser el nombre de usuario. En este caso el nombre de usuario no va a ser admin, ya vamos a hacerlo más sencillo, que sea Pepito. Mi usuario va a ser Pepito, le doy signo de interrogación. Me va a decir, ¿qué opción tengo? Password, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Especifica la contraseña para el usuario. Entonces vamos a escribir password. Otra vez le doy signo de interrogación. Y me dice que puedo ingresar la contraseña si es que ya la tengo encriptada. Si es que la tengo de alguna configuración anterior, podría pegar directamente la contraseña encriptada, ya que este equipo puede encriptar las contraseñas por seguridad. O simplemente la escribo si es que la voy a hacer de forma manual. Supongamos que nuestra contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya creamos el usuario Pepito. Le damos Enter. Le damos Enter. Y ya se creó el usuario Pepito y su contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vamos a dar Exit. Le vamos a dar Write para grabar la configuración. Le vamos a dar Exit. Y ya salimos. Si se dan cuenta, cuando le doy Enable o le di Enter, no me pidió el usuario y contraseña. Ustedes se preguntarán, pero pusiste un usuario, creaste el usuario Pepito y la contraseña 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no te ha pedido la contraseña? Si vemos, estamos conectados por consola, ¿no? Con 0. Vamos a ir al configure terminal. Y ahora vamos a ingresar a esa línea console 0. El comando sería line console 0. Y dentro de esta line console 0, supongamos que no sabemos cómo poner nuestra contraseña o que nos autentique a través de esta línea o a través de este puerto, le vamos a dar signo de interrogación. Nos va a mostrar todos los comandos que podemos ejecutar. En este caso nos vamos a centrar en el comando login. ¿Qué dice el comando login? Dice habilitar el chequeo a través de contraseña. Es decir, que cuando te conectes por consola, te pida la contraseña. Entonces le damos aquí, login. No sabemos si le damos enter o algún comando adicional, le damos signo de interrogación. Y nos dice login local, es decir, voy a buscar una contraseña que esté configurada en mi equipo router. O simplemente le podemos dar enter. Este CR significa que le podemos dar enter directamente.
Le damos Enter. Y me aparece Login Disable Online 0 hasta que la contraseña esté seteada. O simplemente podemos poner también Login Local. Le damos signo de interrogación y también nos dice le podemos dar Enter. Le damos Exit, le damos Exit, le damos Exit. Y ahora que nos queramos conectar a través de consola, nos va a pedir el usuario. ¿Cuál era el usuario? Pepito. ¿Cuál era la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos Enter y ya podemos ingresar a nuestro equipo por consola. ¿Qué sucede? Que podemos ingresar al usuario Enable, o sea, al modo privilegiado. Cualquier persona puede ingresar al modo privilegiado y dar un Show Running Config. Y si se dan cuenta, acá sale el usuario, username Pepito, y sale nuestra contraseña en texto plano. Es decir, cualquier persona que tenga acceso al dispositivo puede dar un show run y ver la contraseña de nuestro equipo. ¿Cómo podemos evitar de que nuestra contraseña se vea en texto plano, que se vea encriptada? Vamos a cortar, vamos a ingresar otra vez al Configure Terminal y para que se encripte nuestra contraseña, vamos a darle Service Password Encryption. ¿Para qué sirve este comando? Para que cualquier contraseña que escribamos en el equipo o en la configuración del equipo salga encriptada. Le damos otra vez salir, ponemos Show Running Config, Enter, y ahora vemos que ya no sale la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que ya sale encriptada. Esta encriptación es insegura, se llama Password 7 de Cisco. ¿Por qué es insegura? Porque básicamente la encriptación ya ha logrado o ya ha sido rota, o sea, se puede desencriptar esto de una manera sencilla, tan sencilla como copiar el archivo encriptado. En el caso de un terminal, simplemente dando doble clic o resaltando el archivo ya se copia, no es necesario escribir control C o control V, simplemente resaltándolo. Abrimos nuestro navegador web, escribimos decrypt password 7 Cisco, entramos a cualquier enlace, el primero por ejemplo, aquí pegamos nuestra contraseña encriptada, que son los números que nos salieron en nuestra configuración, le damos submit y nos dice, oye, tu contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué podríamos hacer para encriptarlo aún más esta contraseña o nuestra contraseña de usuario? Podríamos habilitar otro tipo de encriptación ya un poquito más fuerte, el cual nos permita mantener esta contraseña un poco más segura. Configure Terminal, creamos usuario, username, Pepito, username, no sé, Pedro, por ejemplo. Y en vez de utilizar password, vamos a utilizar el comando secret. Secret, dice, especifica el secreto para este usuario. Sería una traducción literal. Pero este secret nos permite encriptar este tráfico de una forma más segura. Nos permite encriptar este tráfico a través de MD5, de PBKDF2 o a través de este comando script. Supongamos que yo no voy a utilizar ninguna encriptación en específica. Simplemente voy a poner que mi contraseña ahora sí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos Enter. Le damos salir. Ponemos Show Running Config. Vamos a usar el pipe include username. Y nos muestra que existe el usuario Pedro y si se dieron cuenta es la misma contraseña que yo puse en texto plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero ahora está encriptada de una forma más segura, a diferencia de la de Pepito, que cuando utilizo el Service Password Encryption lo encripta en un Cisco Password 7 o Cisco Type 7, el cual es muy fácil de romper.
Este está en un hash MD5. ¿Por qué? Porque acá dice secret 5, está hasheado en MD5. Ahora tenemos dos usuarios, Pepito y Pedro, y los dos pueden acceder al modo configuración, es decir, pueden acceder al configure terminal. Ambos pueden acceder. Vamos a darle disable. O sea, ambos ingresan, puedes entrar como Pepito, Pedro, y el primer prompt que te va a salir es el del usuario y quieres entrar al modo privilegiado. Podemos agregar una capa de seguridad adicional poniendo una contraseña para ingresar al usuario privilegiado, al modo privilegiado. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente entramos al configure terminal y ahora vamos a habilitar el comando enable, signo de interrogación por si no lo sabemos, secret, para ponerlo de una forma mucho más segura, ya que hemos visto que cuando utilizamos password esta puede ser rota de una forma muy fácil. Enable secret, signo de interrogación, y nos dice si tienes una contraseña que ya está hasheada en MD5, por ejemplo esta, la de Pepito que estaba más arriba, la podemos pegar, podemos poner secret 5 por ejemplo, le damos signo de interrogación y nos va a decir pega la línea encriptada. Ojo, si nosotros ponemos el 5, el 8 por ejemplo, que es la encriptación PBK, nos va a decir que ingresemos esta clave encriptada en ese formato. Si nosotros no la tenemos encriptada o es la primera vez que estamos configurando en este equipo, simplemente lo dejamos en secret y escribimos nuestra contraseña de manera directa en texto plano para que el mismo dispositivo ya se encargue de encriptarla. Por ejemplo, ahora la contraseña del enable va a ser no sé, Cisco por ejemplo. Le damos enter, le damos salir, vamos a ver show running config y ahora vamos a escribir include enable para que nos muestre la configuración del enable secret. Si vemos, enable secret ahora está encriptada. ¿Qué hemos logrado con esto? Salgamos del equipo, nos volvemos a conectar por consola y nos va a pedir ingrésame tu usuario. Supongamos que esta vez vamos a ingresar con Pedro. Ahora va a decir, ¿cuál es la contraseña que tiene Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ingresamos al modo de usuario, pero queremos entrar al modo privilegiado. Ponemos enable. Y me va a decir, ¿cuál es la contraseña de este modo? La pusimos anteriormente. Era Cisco. Y de esta forma ya podemos acceder al modo enable y ya podemos configurar. Es decir, podríamos tener una capa más de seguridad, una contraseña para que cualquier usuario, para que cualquier persona no ingrese y configure en nuestro equipo sin autorización. ¿Qué más podemos realizar como configuración básica? Podemos crear un banner mode. ¿Qué es un banner mode? Básicamente es un mensajito que se muestra cuando te logueas. Por ejemplo, vamos otra vez, configure terminal, le damos enter y el comando que escribimos es banner mode. En este mensajito, si le damos signo de interrogación, nos va a decir la primera letra que tú escribas la vamos a utilizar para delimitar caracteres. Por ejemplo, yo escribo la letra C y aquí ya puedo empezar a escribir mi mensaje. Por ejemplo, solo acceso autorizado. Y para indicarle al comando que ya terminé de escribir mi mensaje, como inicié con una letra C, finalizo con una letra C. ¿Qué hemos logrado con esto? Que cuando le damos exit, nos conectemos por consola otra vez, le damos enter. Vamos a darle C, perdón. Vamos a desconectarnos, aceptar. Vamos a volver a conectarnos por consola al equipo. Cuando le demos enter, vamos a entrar con Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le vamos a dar exit porque no se ve bien el mensajito. Le damos enter.
Si se dan cuenta, acá solo sale la palabra solo A, porque cometimos un error. Pedro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir al configure terminal, al enable, perdón. La contraseña aquí es Cisco. Vamos a ir al configure terminal. ¿Cuál fue nuestro error? Que en el banner mode nosotros iniciamos con la letra C, y al escribir solo acceso, ¿qué es lo que dice el equipo? Iniciaste con la letra C y cuando yo encuentre una letra C, ahí voy a cortar el mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Podemos utilizar este como delimitante, por ejemplo este símbolo, y ahora sí escribimos el mensaje, solo acceso autorizado, y volvemos a poner el mismo símbolo para indicar que ya hemos terminado el mensaje. Le damos enter, ahora sí le damos salir, y cuando ingresemos aquí nos sale el mensaje, ¿no? Solo acceso autorizado, y ahí ponemos otra vez el usuario, Pepito por ejemplo, la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ingresamos al modo privilegiado, la contraseña es Cisco, y supongamos que, no sé, nos queremos poner creativos con el banner mode. Entramos al configure terminal y decimos, oye, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que sea solamente un mensaje, nosotros somos bastante buenos haciendo dibujos en código ASCII. Lo recomendable para agregar un logo en código ASCII o algo similar sería hacerlo en un bloc de notas primeramente. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí este es mi inicio del banner, mi finalizado del banner. Acá tengo mi logo de la empresa, es un cangrejito, y aquí le ponemos ya como empresa, yo me llamo Empresa Pepito S.A. y acá pongo solo acceso autorizado. Al yo tenerlo en un bloc de notas, se me hace mucho más sencillo copiar y pegar. Seleccionamos, lo copiamos, escribimos aquí banner mode. Por ejemplo, vamos a escribir solo banner, signo de interrogación, nos dice si escribimos el mode, nos va a mostrar un mensaje cuando nos loguemos. Entonces ponemos banner mode, signo de interrogación, y ahora vamos a pegar con clic derecho todo esto que hemos copiado. Copiar, accedemos a la consola, clic derecho, vemos que se ha pegado, le damos enter, salimos y nos volvemos a loguear. ¿Se dan cuenta? Ahora sale el logo de mi empresa en código ASCII, Empresa Pepito S.A., solo acceso autorizado, e ingreso mi usuario y contraseña. Pepito, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enable, y la contraseña aquí es Cisco. Y aquí le damos grabar, porque ya hemos finalizado la configuración. Para que cuando se reinicie el equipo, se apaga o se vuelva a prender, esta configuración ya no se pierda. Esta sería la configuración cuando queremos permitir el acceso vía consola, es decir, conectando un cable físico al puerto de consola de nuestro equipo Switch. Ahora queremos habilitar el acceso de manera remota, ya sea Telnet o SSH. Para esto existen las líneas virtuales llamadas líneas BTI o BTY. ¿Cómo las habilitamos? Entramos al configure terminal. Y anteriormente, para configurar la consola y poner el usuario y contraseña, poníamos line console 0. Ahora para las líneas virtuales ya no es line console 0, sino es line signo de interrogación, y aquí nos dice las líneas BTY son las líneas de terminal virtual, line BTY. Generalmente los equipos Cisco tienen líneas virtuales, tienen 16 líneas virtuales, desde la 0 hasta la 15. En este caso, como es un laboratorio, nuestro equipo, nuestro iOS de laboratorio solamente nos permite 5 líneas virtuales, desde la 0 hasta la 4. Entonces ponemos line BTI 04. En nuestro line BTI 04 vamos a indicarle lo mismo,
oye, queremos que se logueen los usuarios utilizando el usuario y contraseña que se ha generado de forma local. Entonces ponemos login local, igual que en la consola. Y aquí es donde viene una pequeña variación. Tenemos que indicar cómo nos vamos a conectar, si por SSH o Telnet o por ambos. Para darle esta indicación vamos a utilizar el comando transport. Si le damos, perdón, antes de poner el transport le vamos a dar signo de interrogación. Y nos dice, todos estos comandos los puedes ejecutar en tu line BTI 04. ¿Qué es lo que dice el comando transport? Define el protocolo de transporte que se utilizará para esta línea. Entonces ponemos transport, le damos signo de interrogación y nos dice, el input define con qué protocolo se va a utilizar cuando se conecten a tu equipo. Entonces ponemos transport input, le damos signo de interrogación y nos dice por cómo te quieres conectar, por SSH, por Telnet, por el protocolo PAT, que casi nadie lo usa, no quieres habilitar ningún protocolo o quieres habilitar todos los protocolos. En mi caso quiero que la conexión remota sea por SSH, porque es una conexión segura. Le doy signo de interrogación y me dice, le puedes dar enter para solo permitir el SSH, o si quieres también puedes habilitar el Telnet como protocolo secundario. Esto ya es al gusto de la persona que esté configurando el equipo. En mi caso vamos a habilitar el SSH y el Telnet. Le damos enter, le damos exit, le damos exit, vamos a darle show running config para ver toda la configuración. ¿Qué configuración tenemos actualmente? Que cuando nos conectemos por consola va a buscar los usuarios y contraseñas que tenga configurado de forma local el equipo, y cuando nos conectemos de forma remota, ya sea Telnet o SSH, también va a buscar los usuarios que tengamos en el equipo. Para conectarnos de forma remota, nuestro equipo debe tener una dirección IP. Para configurar una dirección IP de gestión, simplemente vamos a crear una interfaz virtual. Para conectar la interfaz o para crear la interfaz virtual, vamos a ir a configure terminal. Dentro de este configure vamos a crear la interfaz virtual, va a ser la interfaz VLAN 1, por ejemplo. Y dentro de esta interfaz virtual yo ya voy a crear mi dirección IP para que se puedan conectar de forma remota. En este caso voy a poner IP address 192.168. No, vamos a poner la IP 10.10.10.2. Si no sabemos cómo, si no sabemos cómo es el direccionamiento IP, simplemente ponemos IP address, signo de interrogación, y nos dice, oye, para colocar la IP son 4 octetos: 192.168, perdón, 10.10.10.1. Le damos signo de interrogación, nos va a indicar, ahora indica la máscara de red. Supongamos que sea la 255.255.255.0. Le damos signo de interrogación y nos dice, ya le puedes dar enter, o si quieres pones el comando secundario. Simplemente le voy a dar enter. Una observación adicional de estas interfaces virtuales es que si ingresamos al equipo, exit, vamos a darle show IP interfase brief, es que hemos creado una interfaz virtual, pero esta interfaz virtual está de manera administrativamente caída. ¿Cómo levantamos esta interfaz virtual? Simplemente ingresamos al configure terminal. Dentro del configure terminal entramos a nuestra interfaz virtual, que es la interfaz VLAN 1, y aquí vamos a darle el comando no shutdown. Al darle el no shutdown habilitaríamos esta interfaz virtual. Si salimos nuevamente del equipo, le damos show IP interface brief, y dentro de la interfaz virtual ya no vemos que esté administrativamente down, sino que ya se encuentra activa. Ahora, cuando nos queramos conectar por SSH o Telnet al equipo, básicamente, si es que estuviéramos en un terminal, si es que estuviéramos conectados a este router, por ejemplo, o este switch, abrimos nuestro MOBA. Dentro de nuestro MOBA le damos session, new session,
decimos que nos conectamos por SSH, ponemos la IP que hemos configurado en el equipo, la 10.10.10.1, y a través del puerto 22. Le damos conectar, ok, y así nos conectaríamos de forma remota al equipo. En mi caso yo no lo realizo porque no tengo una conexión, o todavía no he creado una conexión entre mi simulador y mi máquina virtual para poder conectarnos a través de SSH o Telnet. Básicamente estos serían los comandos básicos para la configuración del equipo switch o router en la marca Cisco. Con esto ya hemos logrado crear un usuario, una contraseña. Hemos logrado crear un mensaje de bienvenida, entre comillas, para cuando nos queramos loguear. Y hemos aprendido cómo conectar o agregar una IP a una interfaz virtual. En los siguientes videos estaremos viendo lo que son las capas del modelo OSI, continuando con las capas físicas. Más que todo va a ser un video de más teoría, y posteriormente continuaremos con mayores configuraciones de los equipos. Hasta luego.